el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia que está en Tesalónica, les recuerda los siguientes aspectos de la siguiente manera. Leamos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y en honor. Y dice la palabra del Señor, pero acerca del amor fraternal, en el verso 9, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que se amen los unos a los otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pero dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el verso 18, y leámoslo todo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hemos estado por varios domingos hablando sobre la serie Tiempos Proféticos o la iglesia en el programa profético de Dios. Estuvimos hablando sobre un tema en especial el día domingo, y hoy vamos a hablar un poco más de manera breve sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuáles son los acontecimientos que en sí paso a paso se van a dar? Estuvimos hablando que en qué parte la iglesia y el pueblo de Israel están en el plan profético de Dios. Hemos comprendido que la iglesia es la que el Señor le ha dado el predicar el evangelio de salvación todo este tiempo, mientras Él regresa por la iglesia, no así por el pueblo de Israel. Y lo vamos a ir viendo paso a paso. Estoy hablando, cuando hablo del pueblo de Israel, estamos hablando de aquel pueblo no arrepentido, que no cree en Cristo hasta el día de hoy, y están esperando a ese Jesús redentor que se aparezca hacia ellos de una manera única y que les predique plan de salvación. Ellos no creen en el Jesús que nosotros creemos, porque para ellos eso es muy poco. Ellos quieren ver mucho más que eso. Sin embargo, sabemos que ya Cristo ya vino hace más de 2000 años, y usted conoce ya el plan, que es lo que vino a hacer, y producto de ello, del rechazo de Israel hacia Cristo, nos hizo parte de su plan glorioso de que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna. Alabamos el nombre del Señor por eso. Porque mientras el pueblo de Israel, por causa de haber rechazado a Cristo, Él vino y sencillamente comenzó a ejecutar el plan a través de la iglesia del Señor, por medio de todas las naciones, todas las lenguas. Y bueno, venimos a alcanzar la salvación en el Señor. Voy a ir leyendo algunas partes de mis notas para ir rápidamente al tema de hoy. Trataré de ser más breve de lo que anteriormente he sido, porque ya el tiempo ha finalizado, de este tiempo que hemos adorado, exaltado el nombre del Señor. Y antes de eso quisiéramos pues enviar saludos especiales a toda la gente que está viéndonos a través de la transmisión de nuestro canal en YouTube, a todas las naciones. Hay mucha gente que ha estado pendiente, se ha venido agregando a las suscripciones de nuestro canal. Y mandamos, bueno, esos saludos especiales, incluso acá en Nicaragua,
a la familia Duarte en San Juan del Sur. Son dos hermanos muy especiales que nos mandaron saludos de manera personal al hermano Francisco Duarte y Estebana de Duarte. Así que le damos aplauso al Señor por nuestros hermanos que están ahí pendientes de las transmisiones, de la enseñanza, y nos han testificado en gran manera que les ha edificado mucho espiritualmente. Entonces, vamos al tema el día de hoy, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo se va a dar? A ver, pastor, explíqueme un poco sobre eso porque estoy un poco confundido, dirán algunos. ¿Cómo es el asunto? Cristo viene, pero viene, ahora me habla del arrebatamiento. ¿Qué tan real el término Cristo viene y el arrebatamiento? ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Qué se va a dar entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Hablamos que entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo se va a dar los 7 años de gran tribulación, los cuales están divididos en 2, 3 años y medio. Está la pretribulación, el tiempo de la tribulación, y la postribulación, que resumido en uno solo es la tribulación. Ese va a ser otro tema. No lo quiero hoy llevar en 2 tantos, sino que vamos a ir paso a paso, porque en la Biblia se habla que los que se queden pues del arrebatamiento, ¿qué acontecimientos van a suceder? ¿Ya? ¿Qué acontecimientos se van a dar? Así que le podemos ir dando un adelanto a los que se quieren quedar y no quieren nada con Cristo, que es lo que va a pasar. La Biblia habla de ello. Pero el que no se quiere quedar y quiere irse con Cristo a celebrar las bodas del Cordero, bueno, también tiene que aprenderlo para que usted le aumente la fe y usted diga: yo no voy a estar para ese tiempo, no voy a estar ahí, no voy a ser parte de la gran tribulación, sino que voy a estar con Cristo. Entonces, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son 2 eventos frecuentemente confundidos por mucha gente, uno con el otro, considerándolo un mismo acontecimiento. No obstante, cada uno de estos eventos es completamente diferente uno de cada otro y tiene un propósito en común. Lo más correcto es pensar respecto del arrebatamiento como uno solo y de la segunda venida de Cristo como 2 fases separadas para la venida de Cristo, la presencia de Cristo cuando venga por su iglesia. Son nada menos que los 7 años que dura la gran tribulación lo que separa ambos acontecimientos. ¿Cuál es el acontecimiento? El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En el material que entregamos el día domingo, no sé si lo dejó en casa, lo andará por ahí en su Biblia, le dimos a conocer la diferencia de una para con la otra. Espero que lo haya estudiado en su casa, porque el objetivo no es darle documento a usted, el objetivo es que usted estudie. Amén, hermano. Entonces está en la primera etapa, que se da el arrebatamiento, y la segunda etapa, que es la segunda venida del Señor, y entre ambos están los 7 años de la gran tribulación. En el arrebatamiento Cristo viene en las nubes para tomar su novia, la iglesia, y la lleva para el cielo a celebrar las bodas del Cordero. ¿Escuchó muy bien? Y en el segundo acontecimiento, que ya la segunda venida terrenal de Cristo, viene acá a la tierra, se presenta ante la nación de Israel. Israel se queda asombrado porque aquel que ellos habían rechazado les da a conocer que Él era verdaderamente el que habían rechazado. Y hasta ese momento que los ojos de la nación de Israel, que están hasta el día de hoy ciegos y no ven la realidad de la palabra de Dios, entonces ellos se arrepienten y entonces reconocen quién es verdaderamente Cristo. Entonces en la segunda venida, Cristo viene a la tierra en el monte de los olivos para juzgar el pecado e iniciar el reino milenial. O sea, ya Cristo ya no viene como un salvador, Él ya viene como un juez. Para aquellos que tienen la falsa teoría que dice: bueno, si Cristo viene me arrepiento, yo sé que Él no me va a dejar. Dios es tan bueno, bondadoso y lleno de amor que yo no creo que me deje a mí. Pues no es que no creas, la palabra de Dios enseña algo más efectivo y real. Rechazaste a Cristo, Él no puede hacer nada por ti, porque es en vida que se arrepiente uno, ya no en muerte. ¿Estamos? Entonces, la definición de arrebatamiento, que es el tema de hoy, es un acontecimiento en que la iglesia, como la esposa del Cordero, que es Cristo,
será arrebatada para encontrarse con Cristo en los aires, para estar con Él eternamente. Y los textos clave de esto está en el que leímos 1 Tesalonicenses capítulo 13 al verso 18. También está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 al 10. Del verso 9 al 10, que dice de la siguiente manera: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, dice, con la coraza de la fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, como así lo hacéis. Ahí el apóstol Pablo está refiriéndose, sea que ya estemos muertos físicamente, o sea que estemos despiertos, bueno, sencillamente vamos a vivir con Él, pero llama al hecho de estar preparados. También hay otras citas bíblicas que definen la palabra arrebatamiento, para los que anotan. Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, del verso 1 al 12. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Ahora, ¿cuáles van a ser los eventos exclusivos en el momento del arrebatamiento? Se lo voy a dar de manera gráfica, qué es lo que va a suceder según la Biblia, no según mi conocimiento. El día que venga Cristo, suenen las trompetas, todo el mundo lo escuchará. Las naciones de todo el mundo, toda lengua, toda rodilla se arrodillará y confesará: sí, ese era el Cristo del que nos hablaron. El borracho que no se quiso arrepentir y siguió en su borrachera y le dio la espalda al Señor y no le dio lugar. El brujo que siguió en su brujería, en hechicería. El rebelde que fue rebelde hasta el último instante. Todo lo verán. El que se santificó lo verá. El que fue rebelde lo verá. El poderoso lo verá. El político lo verá. El empresario lo verá. El niño lo verá. Los adultos lo verán. Los ancianos lo verán. El hombre lo mirará. La mujer lo mirará. Todos lo veremos. Y a la final trompeta entonces se escuchará. Y es que llegó el momento en que el Señor glorioso vendrá por su iglesia, pero Él esperará en las nubes, no bajará, en las nubes, y arrebatará consigo a la iglesia. Y los que murieron en Cristo Jesús, los que descansaban en Cristo, como dice la Biblia, resucitarán primero. Póngale atención a esto, porque no hay razón para decir primero si no hubiese una segunda resurrección. La primera es para los que descansan en Cristo. Escuchó muy bien. Los que descansaron en Cristo, los que creyeron en Cristo, los que dijeron sí a Cristo, los que sufrieron por Cristo, los que amaron por Cristo, los que sirvieron a Cristo por amor y entrega, los que le adoraron y le conocieron a Él en espíritu y en verdad. Todos ellos, todos aquellos que reconocieron a Cristo, sencillamente resucitarán primero. Y serán tomados, y los que estén vivos en ese momento, yo anhelo mejor estar vivo, no quiero morir. Puede ser que sea esta noche, puede ser que sea pasado mañana. No sabemos el día ni la hora, porque los mismos ángeles conocen el día ni la hora. Pero de que va a ser real, será real. Y entonces dice el apóstol Pablo: y los que estemos vivos, Pablo como con fe, ¿verdad? Nuestros cuerpos, dice, serán transformados. Si usted me dice: pastor, ¿cómo será esa transformación? Mejor preguntémosela a Dios cómo la hizo cuando estemos con Él. Eso no lo sé, ni me compete a mí saber que qué va a pasar, pero la Biblia dice que seremos transformados. Me basta y me sobra con el hecho que la palabra transformación dice: seremos cambiados. Nuestro cuerpo, aunque no va a tomar otra forma, pero sí va a ser igual en su forma, pero ya no se enfermará, ya no sentirá dolor, ya no sentirá angustia, ya no sentirá preocupación, ya no sentirá los ataques que el día de hoy usted ha sentido espiritualmente. Será como el cuerpo glorificado de nuestro Señor. Eso sí se lo puedo decir. ¿Cuántos le dan alabanza al Señor? ¿Usted se quiere quedar con el cuerpo que tiene hoy?
Yo solo me pongo a pensar cómo irá a ser el mío, no él. Te cuento algo, me da cierto miedo a la altura. Pero dice la Biblia, dice que seremos arrebatados y nos encontraremos con él en los aires. Eso quiere decir que vamos a volar sin tener alas, volaremos. No, o sea, nuestro cuerpo tendrá unas capacidades increíbles que no va a tener poder la fuerza de gravedad sobre nuestro cuerpo. ¿Escuchó muy bien? Va a ser un cuerpo único, glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué otra cosa más? Estamos hablando de los eventos exclusivos del arrebatamiento. Entonces, número 1, Cristo viene en el aire para recibir sobre las nubes a la iglesia. Número 2, los santos que murieron, los que durmieron en él durante el Nuevo Testamento, serán resucitados y recibirán cuerpos glorificados. Número 3, los santos que estén vivos en ese momento serán trasladados y glorificados sin morir. La Biblia dice, serán transformados. 1 Corintios 15, 50. Vaya poniendo atención. Todos los santos, punto número 4, serán levantados para encontrar a Cristo en el aire. Número 5, los santos estarán con Cristo eternamente. Y número 6, la iglesia estará en el cielo mientras la gran tribulación ocurre en la tierra, siendo guardada la iglesia de la ira de Dios que será derramada sobre el pecado. ¿Escuchó muy bien? Mientras la iglesia está celebrando su fiesta allá arriba con el Señor, en el tercer cielo, los que se lleguen a quedar, sencillamente, dice la Sagrada Escritura, interpretando lo más literalmente posible lo que está escrito, estarán acá bajo la ira de Dios que será derramada sobre la gente que esté en pecado. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que si usted no goza del tiempo de irse con Cristo, usted se va a quedar en la gran tribulación bajo la ira que Dios va a derramar sobre esta tierra. ¿Se quiere seguir quedando? ¿Cuántos se quieren quedar? Vean, pues ahí donde se cumple la palabra que dice Dios amor pero fuego consumidor. Y usted ha andado jugando con Dios muchas veces. Usted se las da de que usted puede más que Dios. Usted se las da que usted se puede arrepentir un segundo antes de morir. Difícil. La rebeldía es tan pegajosa, hermano, que es difícil. Muy pocos, como el ladrón que estaba a uno de los extremos de la cruz, que tuvo la oportunidad, muy pocos tendrán esa oportunidad. Porque hay gente que toma hasta esa cita bíblica. No, si el ladrón tuvo la oportunidad de haberse arrepentido y el Señor se la dio, habiendo robado tanto y habiendo mentido y haciendo tantas cosas. Sí, pero ese fue el ladrón, pero usted ya escuchó toda la palabra del Señor todo este tiempo y usted toda la vida la ha estado dando la espalda. Yo sé que no le estoy predicando esto a todos, solo son a los desobedientes. Pero el que esté en obediencia no se siente aludido en esto. Si usted está en obediencia, bendito sea el nombre del Señor. Pero si usted está en rebeldía, siente el poder de Dios que le está exhortando en esta mañana. El ladrón fue el ladrón, usted. Así que deje de andar malinterpretando la Biblia. El ladrón por ladrón y usted por desobediente, porque ha escuchado vez tras vez la palabra de Dios y no la ha considerado. Así que debemos de estar preparados. Ahora, el tiempo del arrebatamiento. Las escrituras no revelan el momento exacto en que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, pero nos indica que vendrá súbitamente y que no hay ninguna otra profecía que tenga que cumplirse antes. Por eso es que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Es decir, Cristo puede venir en cualquier momento. Eso será verdad en los tiempos del Nuevo Testamento, como lo afirman los escritores en Tito capítulo 2, verso 11. Vaya anotando, por favor. Como lo afirman las escrituras en Tito capítulo 2. Yo sé que usted no está muy contemporáneamente leyendo mucho Tito, pero la palabra del Señor lo dice en Tito capítulo 2, verso 11.
Hebreos capítulo 10, verso 25. Puede ir allí a la Sagrada Escritura mientras yo voy también avanzando acá en el consejo de la palabra del Señor. ¿Estamos? Hebreos 10, 25. Dice la palabra del Señor también de la siguiente manera. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos hermanitos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más. Repita lo último. ¿Está en la palabra? Léala entonces. ¿Cómo dice lo último? Y tanto más. No ha llegado a la Biblia todavía. Hermanos, ¿están aquí? Hebreos capítulo 10, verso 25. Y cuánto más veis que aquel día. ¿Cuál día? A ver, aprendamos un poquito. A ver, reflexionemos un poco. ¿De qué está hablando allí? ¿De cuál día está hablando ahí? Del día del arrebatamiento. Y allí entonces el apóstol Pablo, porque se cree que fue el escritor de los hebreos, se cree que fue él, ¿verdad? O el escritor que el Señor usó en ese momento, le está haciendo un llamado entonces a la iglesia. No dejen de congregarse. Como muchos hermanitos ya tienen como un deporte. Yo no sé cómo hace la gente que no se congrega. Yo no sé cómo hacen. Pero el Señor nos ha llamado a cristianos llaneros solitarios para que se autopastoreen ellos mismos. Hoy en día hasta se está dando la moda del autopastoreo virtual y están de entre uno y el otro. Cuando no comen una doctrina, comen de otra y andan en cualquier cosa. Hasta judaizan ya de último. Son de estos de los que habló Hebreos 10:25, que había en aquellos tiempos, que en aquel tiempo no había YouTube, no había Facebook, no había nada de eso, habían otras cosas, pero siempre ha existido ese espíritu que trata de desenfocar al creyente para que no tenga comunión unos con otros y se desenfoquen. Y entonces dice ahí, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y dice la parte final, cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, podemos ver que también en Tito 2:11 habla de esto y lo afirman los escritores de ello, que el tiempo del arrebatamiento no sabemos del día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora, y bendito sea el nombre del Señor, porque nadie sabe el día ni la hora y tenemos que estar preparados. Dile al vecino que tiene a la par, debemos de estar preparados en todo tiempo. Dile, con suficiente aceite en nuestras lámparas, para que la lámpara, dígale, para que la lámpara no se apague. No se apague la lámpara. Dele aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre esto. Ahora, vamos a hablar sobre el punto, la iglesia en el cielo durante la gran tribulación. Vamos a trasladarnos de la tierra ahorita al cielo, antes que haya sucedido el arrebatamiento, porque la Biblia lo enseña. Mientras que los gentiles y los judíos no salvos no estarán experimentando el gozo del Señor y estarán experimentando la ira de Dios sobre la tierra durante la gran tribulación, dos importantes eventos se estarán llevando a cabo en el cielo concernientes a la iglesia. Mientras hay fuego aquí, hay caos y hay toda violencia y toda cosa que tiene que ver con el mismo Satanás y sus seguidores y los que se hayan quedado, en el cielo va a haber fiesta. Y esa fiesta va a ser con el Cordero y su iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Mientras se está llevando a cabo en el cielo concerniente a la iglesia estos eventos, el tribunal de Cristo se va a estar dando en el cielo, el tribunal de Cristo, donde el Señor va a premiar a todos aquellos creyentes que hayan sido fieles hasta el final. ¿Se escuchó muy bien? Porque la Biblia enseña de que el Señor va a premiarnos a cada uno de nosotros según sus obras. ¿Escuchó muy bien? Según sus obras. Gracias, hermano. Pero
Cuando hablamos de que nos va a premiar, a uno los va a premiar de qué manera si hizo el mal. De igual manera va a recibir su premio, pero no va a ser en el mismo instante. ¿Se escuchó bien? En el caso de la iglesia va a ser premiada por sus buenas obras, por su fidelidad, por su amor, por su entrega, por haber creído en Cristo, por su fe. O sea, usted no va a llegar allá al cielo simplemente para hacer nada. No, allá va a haber fiesta en el cielo y va a haber tiempo de entrega de galardones, tiempo de gozo, de alegría. Conoceremos al Rey de Gloria llamado Jesucristo y le veremos cara a cara. Nos gozaremos, caminaremos, andaremos, nos gozaremos de su presencia, el estar con Él. Una nueva naturaleza, sin corrupción, sin mancha, sin arruga en los cielos. Entonces el tribunal de Cristo será activado y serán dadas a conocer los premios por las buenas obras a los creyentes. Todo miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, será evaluado en base a las obras que hicieron por Cristo durante su vida como creyente acá en la tierra. Ahora, el que está allá no va a tener miedo de recibir un mal premio, porque si está allá es porque hizo buenas las cosas aquí. O sea, allá no va a ser como cuando usted, bueno, no sé, va a un lugar donde le dicen, le vamos a entregar un premio y vamos a ver qué le sale. Si le salió algo bueno o algo malo. No, allá todos por igual van a recibir galardones o los premios por haber tenido una vida dedicada como creyente. En realidad no se trata de un juicio de condenación, según Romanos 8:1, sino una evaluación cuyo propósito será la entrega de recompensas. Y el tribunal de Cristo nada tiene que ver con el pecado, sino con el servicio de Cristo en ese momento. Miren qué cosa más bonita, no sé si me estoy dando a entender. Pero básicamente 3 serán las preguntas que Cristo hará a cada creyente. ¿Qué hiciste por Cristo? Cuando te vayan a entregar tus recompensas. ¿Qué hiciste por Cristo? Lo que hiciste fue útil y digno de ser apreciado. Lo que hiciste fue de trascendencia eterna. Esa va a ser la primera pregunta. ¿Qué hiciste por Cristo a la hora que te vayan a entregar tu galardón? La segunda pregunta, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? En el poder del Espíritu Santo, como un buen mayordomo, como un buen siervo, o por el contrario, confiando en tu propia fuerza y sabiduría. ¿Cómo lo hiciste? Y la tercera, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Buscabas la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres? Ese día que estemos ante la presencia del Señor, estaremos desnudos, nuestra alma y nuestro espíritu ante la presencia de Él. No podremos mentir porque en el cielo no hay mentira, todo es verdad. Y ese día que entregue los galardones, sencillamente van a haber 3 cosas que van a estar en nuestra mente, que nos va a dar la accesibilidad a ese galardón. ¿Por qué hicimos eso por Cristo? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos en sí por Cristo? Y ahí va a haber una evaluación personal de cada uno de nosotros para poder entregar los galardones que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Diga junto conmigo, mientras en la tierra en ese momento hay gran tribulación, hay ira, hay desorden, hay hambre, hay muerte, hay dolor, hay enfermedad, hay contaminación. No me quisiera adelantar al siguiente tema que tiene que ver con la explicación sobre el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuáles son los acontecimientos que se darán? Porque escrito están en la Biblia qué cosas van a acontecer. Y que las cosas que están pasando el día de hoy ni siquiera es sombra de lo que verdaderamente va a acontecer ese día. ¿Sabe? El día de hoy hay mucha gente que camina desesperada, ansiosa, afanada, preocupada. Hay muchas noticias que van y vienen, empresas cerrando, otras que están abriendo, guerra por un lado, guerra por el otro, uno se amenaza con el otro en las naciones, presidentes van, presidentes vienen, situaciones difíciles, la economía que está tambaleante, sube, baja, tantas cosas. Pero déjame decirte algo, ni siquiera es comparado lo que estamos viviendo el día de hoy con la gran tribulación.
Y hay muchos creyentes que creen que ya estamos viviendo en la gran tribulación. Hermano, pero la Biblia habla de cosas mayores que van a acontecer el día de la gran tribulación. Me gustaría hablar de ella hoy, pero ya desde hace como media hora se terminó el tiempo. Pero va a ser en la próxima ocasión que nos vamos a reunir y con documento en mano usted va a ir paso a paso y con texto bíblico en mano y su Biblia va a ir paso a paso leyendo la Sagrada Escritura para que usted esté convencido. ¿De qué cosa? O se va en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia o sencillamente tomó la decisión de quedarse. A veces me pongo a pensar, si el creyente con mucha dificultad en este tiempo se salva, ¿qué del día de la gran tribulación? ¿Qué del día de la gran tribulación? Ahí sí va a haber verdaderamente hambre, hermanos. Ese día sí verdaderamente el gobierno de Satanás va a estar sobre la humanidad. Y tantos acontecimientos más que no me gustaría antecederme a ellos, pero sí son cosas que verdaderamente van a suceder. Vamos a quedarnos el día de hoy hasta acá nomás con la enseñanza. Y yo espero que en el nombre de Cristo Jesús que usted esté preparado. Dile al vecino que tiene a la par, tú y yo tenemos que estar preparados. Tócalo una vez más que se está durmiendo. Dile, tú y yo tenemos que estar conscientemente preparados. Cristo viene por su iglesia. Ese es el término ahorita que debemos de predicar. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia y su iglesia tiene que estar preparada. Su iglesia tiene que estar apercibida. Su iglesia tiene que estar sin mancha y sin arruga. Su iglesia tiene que estar viviendo en santidad, esforzándose por caminar a través del camino angosto que lleva la vida eterna y la salvación. ¿Está conmigo en esta mañana? Póngase sobre sus pies y vamos a orar.